Bien, bienvenidos muchachos de nuevo. Gracias por reconectarse. Vamos a dar solamente unos segunditos más para continuar. Y vamos a aprovechar los minutos que nos quedan de esta sesión antes de que termine la hora. Voy a compartir nuevamente la presentación que estábamos trabajando para avanzar lo más posible en este problema. Estábamos en este punto en el que estábamos determinando, determinamos la resistencia total del circuito y preguntaba yo cuál era el siguiente paso. Si ya conocemos la resistencia total del circuito, sabemos que está alimentado con un voltaje total. ¿Qué sigue, muchachos? ¿Alguna idea? Podemos sacar la corriente total, que es el voltaje total entre la resistencia total. Así En es, este muy bien, caso gracias. sería el 100 entre 7.38. Muy bien, gracias, Citlali. Efectivamente, en este punto podemos calcular sin ningún problema la corriente total, porque la corriente total sería el voltaje total entre la resistencia total. Ya son los dos valores que conocemos. Sin ningún problema podemos determinar que la corriente total son 100 volts, que es el voltaje total aplicado al circuito, entre los 7.83 ohms que acabamos de encontrar como la resistencia total, y eso nos da una corriente total de ¿cuánto? 13.55 amperes. 13.55, Sí, 55 amperes. Ok, gracias. Pues ya tenemos nuestra corriente total, muchachos. Eso nos permite entonces, ya que hayamos calculado la corriente total, ese es el segundo paso importante. Este fue el primero, determinar la resistencia total. El segundo paso importante es determinar la corriente total. Y una vez que tenemos la corriente total, eso nos permite regresar en el circuito aquí, porque esa corriente total va a estar circulando en este circuito y eso nos va a permitir seguir resolviendo. Si hacemos esta idea de que esta corriente total está circulando en este circuito y vemos que esta corriente total, bueno, también en cada uno de los elementos, por ejemplo, en esta resistencia 1,2 está circulando una corriente 1,2 y en esta resistencia 3,4 también está circulando una corriente 3,4 y en esta resistencia 5 también está circulando una corriente 5. Entonces la pregunta, muchachos, es ¿cómo son estas corrientes 1, 2, 3, 4 y 5 con respecto a esta corriente total? es igual. Son iguales y ¿por qué razón? ¿Está bien? ¿Por qué razón? Muchachos, ¿alguien más que apoye? Y total es igual a 1, 2. Porque la corriente total pasa de la misma forma por todos los resistores. Así es, porque es un circuito serie, entonces por todos los resistores pasa la misma corriente, que es igual a la total. Gracias, Ángel. Entonces, de ahí definimos que estas corrientes son iguales y todas entonces son iguales a 13.55 amperes. Y esto nos sirve para seguir resolviendo, porque lo que sigue es que, ya que conocemos las corrientes en este circuito, podemos determinar los voltajes individuales o agrupados en este circuito. Por ejemplo, ya podemos determinar aquí cuánto vale, por ejemplo, el voltaje 1,2, que nos va a servir más adelante para seguir resolviendo. Y podemos determinar también cuánto vale aquí el voltaje 3,4, que nos va a servir para seguir resolviendo más adelante. Incluso podemos determinar cuánto vale el voltaje 5, que nos va a permitir seguir resolviendo más adelante. Bueno, este ya nos da el voltaje individual. Entonces, muchachos, rápidamente, tenemos algunos minutos en el reloj.
¿Cómo calculamos este voltaje? Por ejemplo, el voltaje 1,2, aquí es igual. ¿Cómo lo calculamos? Es por la resistencia 1,2 y por la corriente. Ajá, la corriente 1,2 por la resistencia 1,2, ¿no? La corriente 1,2 la tenemos aquí arriba. Es la corriente total de 13.55 amperes. La resistencia 1,2, ¿cuánto vale? 0.66. 0.66. Entonces, si hacemos esta operación, obtenemos el voltaje 1,2. ¿Cuánto me da? 8 punto y algo. 8.943. 8.943. Vamos a dejarlo 8.943. ¿Así? Sí. Ok. De igual manera podemos calcular sin ningún problema el voltaje 3,4, que es el que está entre los resistores 3,4, porque se va a hacer igual, por definición, a la corriente 3,4 por la resistencia 3,4. ¿Cuánto vale la corriente 3,4? 13.55. 13.55. Aquí dijimos que era igual a la 1,2 en la total. 13.55, muy bien. Y la resistencia 3,4, ¿cuánto vale? 1.72. Medio equivocada, pero vale 1.72 ohms. 1.72 ohms. Y el producto de estas dos cosas, 23.306. 23.306. 23.306, lo dejamos entonces 23.3, debo decir un 0. Vamos a dejarlo así. Luego, finalmente, el voltaje 5 lo podemos calcular sin ningún problema. Sería la corriente 5 por la resistencia 5. La corriente 5, ¿cuánto vale? 13.55. Lo mismo que las otras dos, 13.55 amperes por la resistencia 5, que vale 5 ohms. Y eso me da el voltaje 5. ¿Cuánto sería eso? 67.75 voltios. Perdón, otra vez, ¿60 qué? 67.75. ¿Así? ¿67,75? Sí. Ok, gracias. Entonces hay que recordar, muchachos, que en esta parte se formó un circuito serie, de tal manera que el voltaje total en ese circuito serie va a ser la suma de los voltajes individuales. Va a ser el voltaje 1,2 más el voltaje 3,4 más el voltaje 5, y eso nos va a permitir corroborar si está bien nuestro cálculo, porque de acuerdo con esto en el circuito serie, la suma de estos voltajes me debe dar el voltaje total. Quiero que me digan, me ayuden a sumar estos tres valores y cuánto me da. 99.993. 99.990 y algo. Bueno, 99.99, esto es prácticamente 100 volts. Y entonces estamos ciertos en que el cálculo de voltaje está bien. Entonces ya conocemos los voltajes 1, 2 y 3, 4. Vamos a ponerlo aquí. ¿Cómo estamos de tiempo? Tenemos 3 minutos. Vamos a ponerlo aquí, lo que ya conocemos para tenerlo a la mano. La resistencia total ya la conocemos de 7.38 ohms. La corriente total ya la conocemos también, es de 13.55 amperes. ¿Y cuál otra corriente? La corriente 5 ya también la conocemos, que es igual a la total, 13.55 amperes. Y en este momento hemos calculado los voltajes 1, 2, 3, 4 y el 5 en 67.75, es lo que tenemos hasta ahora. Nos hace falta determinar el voltaje 1, 2, 3 y 4, y la corriente es 1, 2, 3 y 4. Y bueno, para eso necesitamos regresar, ya que tenemos nuestros voltajes 1, 2, 3 y 4,
tenemos que regresar a nuestro circuito aquí. Por ejemplo, este voltaje 1,2 nos va a permitir determinar acá los voltajes individuales de 1 y 2. La pregunta es, muchachos, si ya sabemos cuánto vale el voltaje 1,2, que es el voltaje que está entre estos dos terminales. Este es el voltaje 1,2, que ya lo calculamos en 8.93, es este. La pregunta es, ¿cómo es el voltaje 1 que está entre los terminales de este resistor? ¿Y cómo es el voltaje 2 que estaría entre los terminales de este resistor? Es el mismo voltaje. Sería el mismo voltaje porque están en paralelo, ¿no? Entonces, pues ya podemos asegurar esto, que el voltaje 1, 2 es igual al voltaje en el resistor 1 y es igual al voltaje en el resistor 2. Y eso va a ser igual a 8.943 volts. Y entonces ya tenemos voltaje 1, 2, 8.943. Y 8.943 volts. El voltaje 2. Y entonces, muchachos, ya no tenemos tiempo, pero el día de mañana concluimos este ejercicio. Déjenme sus nombres, muchachos, en el chat, los que estuvieron participando, porque resulta que si ya calculamos el voltaje 3,4, eso nos va a permitir calcular aquí esto, porque ya sabemos cuánto vale el voltaje 3,4 y consecuentemente podemos determinar cuánto vale el voltaje 3 y el voltaje 4. Eso ya lo haremos mañana. Déjenme sus nombres ahí en el chat, los que estuvieron participando, muchachos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Muchachos, ¿dudas, preguntas, comentarios? ¿No? No, profe. No, profesor. No, profe, nada. Mañana terminamos este ejercicio y vemos lo del tema de resistencia por temperatura y con eso estaríamos listos para nuestro tercer parcial. Como martes 29, muchachos. Próximo martes 29. Muchachos, si no tienen nada más que agregar, les agradezco su asistencia. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Hasta luego, profe. Hasta Gracias. Hasta mañana, luego. profe. Hasta luego, A profesor. todos. Buen día. Ya listo para todos. Gracias.